¿Qué tal? El día de hoy aprenderemos acerca de los volúmenes. Comenzaremos por la definición de qué es un volumen. Nosotros ya hemos aprendido antes que podemos saber cuál es la medida de una línea como esta, la cual sería en una sola dimensión. También sabemos cómo calcular el área, que es la medida en unidades cuadradas, lo cual estaría en dos dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un objeto en tres dimensiones, como sería el caso de un cubo o un prisma? Al calcular el volumen, nosotros logramos saber cuál es el espacio que ocupa este objeto en estas tres dimensiones. Tengo antes que existen diversas fórmulas para poder calcular el área de las figuras geométricas. También existen fórmulas para calcular el volumen de estos cuerpos. Por ejemplo, tenemos el de un cubo, el de un prisma rectangular, un cilindro, una esfera, un cono y un prisma piramidal. Todas estas fórmulas de aquí son las que utilizaremos nosotros para poder calcular sus volúmenes. Ahora ya que sabemos qué es el volumen y que conocemos algunas de las fórmulas, es hora de realizar ejercicios para poder poner en práctica estos conocimientos nuevos. En este primero se nos pide calcular el volumen de este cubo, el cual tiene cada lado un valor de L, cuando L vale 5 metros. Entonces, como vimos anteriormente, solo va a ser el valor de cada lado al cubo, que será lo mismo de multiplicar 5 por 5 por 5, lo cual nos va a dar 125 metros cúbicos, que sería lo mismo que si lo ponemos como 5 al cubo y nos da exactamente el mismo resultado. No olviden que es importante poner esta unidad al cubo, porque estamos hablando del espacio. En este segundo ejercicio se nos pide calcular el volumen del siguiente prisma. Si recordamos de las fórmulas anteriores, tendríamos que sería la base, que en este caso es la A, por la altura, que en este caso es la B, y por la profundidad, que sería la C. Entonces, si sustituimos de esta manera, tendríamos 4 metros por 2.5 metros por 5 metros. Y esto nos da un resultado de 50 metros cúbicos. Ahora, en el tercer ejercicio nos dice: en una bodega se quiere almacenar cajas de 20 por 12 por 8 centímetros y la bodega mide 10 por 6 por 4 metros. ¿Cuántas cajas caben en la bodega? Para esto hay dos métodos para poder solucionar este problema. Lo primero que podríamos hacer es calcular el volumen de nuestra caja, de nuestra bodega, y el volumen de nuestras cajas, para así saber la relación que existiría entre estos. Para esto tendríamos que fijarnos principalmente que no tenemos las mismas unidades. En un lado tenemos metros y en otro tenemos centímetros. Así que es un dato que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer nuestras operaciones. Primero comencemos encontrando el volumen de nuestra bodega. Este sabemos que lo encontramos multiplicando la base por la altura por la profundidad, que sería tal cual como lo tenemos ahí. 10 por 6 por 4 metros. Y esto nos va a dar un resultado de 240 metros cúbicos. Y ahora, si sacamos el volumen de nuestras cajas, es importante hacer los cálculos en la misma unidad. Si estamos trabajando metros, al inicio hay que seguir trabajando con metros. Para esto hay que recordar que un metro es igual a 100 centímetros. Por lo que si transformamos nuestros datos de nuestra caja a metros, tendríamos que sería la multiplicación de 0.20 metros por 0.12 metros por 0.08 metros, lo cual nos da un resultado de 0.001920 metros cúbicos. Y ahora solo nos quedaría saber cuántas caben. Para esto vamos a hacer una división del tamaño de nuestra bodega con
respecto al tamaño de nuestras cajas. Entonces tendríamos 240 entre 0.00, vamos a recorrer esto, 0.001920 metros. Y esto nos daría un resultado de 125.000 cajas. Esta es la cantidad de cajas que podemos meter en nuestra bodega. El otro método sería saber cuántas cajas cabrían de forma visual. Para esto hay que imaginarnos, hay que intentar visualizar cómo las acomodaríamos. En este caso sabemos que en un extremo, por ejemplo en este, mide 10 metros. Y nuestras cajas de ese lado miden 20 centímetros o 0.20 metros. Para esto nosotros vamos a hacer una pequeña división. En este caso tendríamos que dividir 10 entre 0.20, lo cual nos va a dar 50. Para este lado lo mismo, este serían 12 metros, 12 centímetros, perdón, y tendríamos 6 entre 12.12 y nos da 50. Igualmente, del otro extremo vamos a tener 4 entre 0.08 y nos va a dar 50 igualmente. Y si multiplicamos todo esto para sacar el volumen completo, tendríamos 50 por 50 por 50, lo que nos va a dar el mismo resultado de 125.000 cajas. Ahora en este se nos pide sacar el diámetro que no está siendo ocupado por una esfera. Entonces, tenemos una esfera dentro de otra esfera. La esfera exterior tiene un diámetro de 10 centímetros y la interior tiene un diámetro de 6.5 centímetros. Para esto, lo primero que vamos a hacer es sacar el volumen de ambas esferas y después restarle a la esfera más grande el volumen de la esfera más pequeña. Y de esta forma obtendremos el volumen que no está siendo ocupado. Para esto nosotros sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces hay que obtener primero cuál es el radio de nuestras esferas. De nuestra esfera grande, el radio son 5 centímetros y de nuestra esfera pequeña, su radio será de 3.25 centímetros. Ahora sí podemos sustituir todo en esta fórmula. Para la esfera grande vamos a tener 4 tercios de pi por 5 al cubo. Y si hacemos la multiplicación, obtenemos un volumen de 523.599 centímetros cúbicos. Y para la esfera pequeña, igual serán 4 tercios de pi por 3.25 al cubo. Y esto nos da un resultado de 143.793 centímetros cúbicos. Ahora lo único que nos queda es hacer la resta de la pequeña con la más grande. Entonces vamos a tener 523.599 menos 143.793 y nos da un resultado de 379.806 centímetros cúbicos que están libres. Este sería nuestro resultado. Por último, tenemos un ejercicio un poco más complicado. En este nos explican primero qué es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto. La relación que existe entre la masa de un objeto y su volumen.
Nosotros tenemos un recipiente lleno de líquido, el cual tiene las siguientes dimensiones. Su base tiene forma cilíndrica, entonces podemos decir que si vemos su base de esta forma, tenemos un círculo con un radio de aquí a acá de 5 centímetros y tenemos una altura de 15 centímetros. Al pesar el recipiente se encuentra que tiene un valor de 200 gramos. ¿Cuál es la densidad de este líquido? Si nosotros, por lo explicado en la primera línea, sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto y su volumen, es necesario calcular primero el volumen. Pero, ¿cómo hacemos esta relación? Esta relación tenemos que ρ, que va a ser igual a nuestra densidad, va a ser igual a la masa entre el volumen. Entonces, ya tenemos la masa. Nos falta el volumen. El volumen de un cilindro, ¿cómo lo calculamos? Si recuerdan de la imagen anterior, nosotros sabemos que el volumen es sacar el área de nuestro círculo y multiplicarlo por su altura. ¿Cómo sacamos el área? Sería pi por el radio al cuadrado y multiplicado por su altura sería por h. Entonces, sustituyendo tendremos pi por 5 al cuadrado por 15. Y esto nos da un resultado de 1178,1 centímetros cúbicos. Ahora sí podemos sustituir en nuestra fórmula de la densidad, donde sabemos que tenemos 200 gramos y tenemos un volumen de 1178,1 centímetros cúbicos. Si hacemos esta división, obtendremos el resultado de 0.1697 gramos sobre centímetro cúbico. Y esta es la densidad de nuestro líquido. Hasta aquí ya vimos varios ejemplos de cómo se puede aplicar los volúmenes para diferentes problemas, unos muy sencillos y otros un poco más aplicados a algo que podría ser real. Y espero se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.